también la pueden adelantar, pueden votar en segunda votación. Es posible si existiese voluntad política. Precisamente para hablar de esto, ¿no? Porque acabamos de escuchar que en el Congreso de la República se está debatiendo la eliminación del voto de confianza. ¿Tienen sentido de inmediatez? ¿Es lo que necesita? ¿Es lo que está esperando la población? Yo leía una entrevista que le había hecho el periodista Fernando Vivas, precisamente para una de sus crónicas para El Comercio, y me parecía, señor Valdés, que usted tiene una posición de que hay que escuchar un poco más, ¿no? Hay que escuchar un poco más y parece que el Congreso no está escuchando. ¿Le parece bien que estén debatiendo lo de el voto de confianza cuando hay 47 muertos, hay 90 tramos en diferentes partes del país bloqueados por las protestas? Karina, primero muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, creo que hoy tenemos que analizar, reflexionar, decidir, abocarnos a lo que realmente es prioritario. Y definitivamente una reforma de esta naturaleza no solamente es que necesita un mayor marco de análisis y mayores actores, digamos, para que puedan aportar a esta reforma que es necesaria, pero no prioritaria. Hoy los peruanos sumidos en este caos, en esta crisis, si responsabilizamos a A, B, C actor, digamos que nos vamos a quedar todavía cortos y vamos a seguir señalándonos cuando lo que quieren los peruanos y queremos todos los peruanos es tranquilidad, es estabilidad, es paz social, es desarrollo, es trabajar todos juntos con un mismo norte. Pero todo eso no se va a conseguir si definitivamente no se sientan los actores políticos en el Perú y terminan de una vez por todas con esta crisis. Y creo que esta crisis pasa justamente primero por determinar el adelanto de elecciones. Y eso tiene que, digamos, ser una prioridad en el Parlamento que creo que hoy no está escuchando a la población y no tiene esa sensibilidad que debería tener, sobre todo en momentos como estos. Muy bien, entonces el Parlamento lo que debería ahora es apurarse con la segunda votación para el adelanto de elecciones. Así es, perfectamente. Ya se votó en primera, digamos, legislatura. Hoy esta reforma exige una votación en segunda legislatura, pero te adelanto, todo pareciese, digamos, reflejar en que no se tendrían los votos, porque vemos a un sector importante del Parlamento, sobre todo de izquierda o extrema izquierda, que se resiste a dejar el Parlamento y en todo caso se escuda, digamos, en esos conflictos sociales o en este estallido social para permanecer en el cargo o en el poder. Y eso creo que tenemos que rechazarlo de plano y sobre todo advertirlo. Creo que no lo estamos advirtiendo. Este sector, digamos, fuerte del Parlamento hoy intenta permanecer en el poder y utilizar a personas que hoy están siendo manipuladas, que están siendo engañadas y arrastradas, digamos, en este caos sin fin. Entonces, esto que usted me dice, la izquierda o parte de la izquierda radical, lo que he visto varias veces de que ellos no quieren votar por una reforma. Lo acabamos de ver con el señor Martico de Orena, que hablan del voto de confianza, pero él dice que eso no le interesa a nadie, pero sí le interesa el referéndum, ¿no? Entonces cambia de discurso para lo que ellos quieren, pero ni el referéndum ni el voto de confianza es prioritario. Efectivamente, lo que ellos tienen en esencia y lo tienen bastante desarrollado, sobre todo lo tienen a flor de piel, es su, digamos, asamblea constituyente. Y hoy, en esas condiciones, es incendiar más al país. Creemos que debemos bajar el tono, poner en la agenda política del Perú temas prioritarios, pero que efectivamente tengan ese interés social, ¿no? Hay muchos sectores que mejorar en el Perú, pero hacer una agenda responsable de esta naturaleza es mucho pedirle a personas que siempre han intentado llegar al poder producto, digamos, de la vida, de las inocentes vidas que hoy, digamos, están en riesgo. Y claro, yo no quiero, digamos, salvar responsabilidad a nadie, pero también hay que respetar a las fuerzas del orden, ¿no? Lo que estamos viviendo en las últimas semanas, por lo menos en el Perú, es una situación de barbarie, porque no se puede permitir, digamos, la amenaza no solamente a la vida de los peruanos, sino también al desarrollo y al futuro, digamos, de los peruanos que hoy necesitan trabajar. Hemos visto con mucho lamento cómo personas
digamos, trabajadores que viven del día a día, hoy están siendo no solamente amenazados, sino violentados, quitándoles sus mercancías, agrediéndolos, obligándolos a permanecer en casas, por ejemplo, en la región Puno, en Ayacucho, en Cusco. Y yo quiero humildemente llamar a la reflexión a todos nuestros hermanos peruanos, ¿no? Y que dejemos ese estado de violencia y que más bien abordemos proactivamente con propuestas, soluciones que nos saquen de este caos. ¿Qué es lo que va a pasar o qué cree usted que debería pasar? ¿Hay que ponerse de acuerdo en pequeñas reformas o sin reformas, ir a la segunda votación para que ya de una vez se pueda dar el mensaje al país que hay un adelanto de elecciones? Creo que lo sensato hoy es el adelanto de las elecciones. Eso tiene que ser una muestra, una señal, digamos, de desprendimiento de la clase política, de los partidos políticos, de los congresistas, de las bancadas hoy preexistentes en el Congreso. Y a partir de ahí, sin reformas. Sin reformas. Este Congreso está absolutamente desprestigiado como para mover una letra de la Constitución. Y no solamente por eso, sino porque también creo yo que la población necesita una muestra, necesita una señal de desprendimiento de los políticos del hoy que tienen en su responsabilidad bajo sus hombros, digamos, tomar ese tipo de decisiones. Después del adelanto de elecciones, creo que hay un escenario más propicio para que, además de los parlamentarios y actores políticos, sociales, académicos, podamos conversar, ¿no? Y llegar a puntos de consenso de algunas reformas que también tienen que darse para mejorar un futuro proceso electoral que sea transparente, que sea predictivo, ¿no? Que no sea leonino como el que ha sido hasta ahora, que es incierto siempre cuando se avecina un proceso electoral. Hoy también tenemos que ser conscientes que se requiere una reforma electoral, pero no aquella reforma electoral que se trabaja en gabinete. Lamentablemente estamos acostumbrados a veces de trabajar ciertos programas, ciertos planes sobre la base de un escritorio, pero que nunca se ha tomado en cuenta a actores que permanentemente, que constantemente están en el quehacer político electoral. Muy bien, pero en este momento no se va a poder hacer. No, de ninguna manera. En este momento es muy difícil con esta coyuntura política. Pero, ¿qué es lo que va a pasar si es que se aprueba? Se aprueba, pero se aprueba para el 2024, para abril del 2024. Y hay voces, muchas voces, que protestan y quieren para el 2023. ¿Es posible con voluntad política? Por supuesto que es posible. Si quiere el Congreso el día de hoy, se puede sesionar, o el día de mañana puede sesionar, modificar esta ley de reforma constitucional que se ha aprobado ya en primera legislatura, reformarla, ¿no? Y en la próxima legislatura, que empieza el 1 de marzo, que también la pueden adelantar, pueden votar en segunda votación. Es posible si existiese voluntad política. Alianza para el Progreso está dispuesto a votar a favor de las elecciones en diciembre del 2023. Ya lo hemos dicho, el presidente de nuestro partido, César Acuña, lo manifestó en una serie de presentaciones que ha tenido con los actores políticos, también con los medios de comunicación, y hoy como secretario general lo reafirmo. Alianza para el Progreso está con la voluntad y está en las condiciones también de proponer que estas elecciones se adelanten a diciembre del 2023 sin ningún problema. Pero ustedes están inscritos, ustedes tienen un partido. ¿Y qué pasa con los que no están inscritos? Es decir, se presentan nuevas elecciones con los mismos de siempre. Ahí sí hay un contrasentido, porque si queremos que vengan caras nuevas, si no se quiere a la misma clase política, ¿qué panorama tienen los electores? Los mismos. Mira, hubiera sido muy importante en que se apruebe las primarias, la famosa PASO, porque esa responsabilidad sería trasladada al elector, al peruano, al ciudadano, y puede elegir de esa manera los candidatos que los partidos políticos presentan en un proceso electoral. Pero el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y algunos opinólogos electorales que siempre escriben y escriben sobre la base también del gabinete, pues proponen que se postergue. Entonces, si no elige la ciudadanía, el electorado, los candidatos, entonces destinamos nuevamente a la militancia a que elija sus candidatos. Pero nuevamente, insisto. Pero los partidos son tan ciegos que no se dan cuenta a quiénes nos ponen en el Parlamento. Mira, hoy, conforme está estructurado y diseñado el marco legal para elegir a los candidatos, digamos, hay cierta apertura para que cualquier Porque usted militante... sí se ha dado cuenta, ¿no?, de que los congresistas son odiados, o sea, todos. Este Parlamento tiene 9%
de aceptación. Sí. Usted le dice a la gente de Puno, de Cusco, Congreso, y simplemente quieren desaparecerlos. Karina, ahí hay una gran responsabilidad también como ciudadanos debemos asumir, que es la participación política en nuestro país, ¿no? Lamentablemente, a veces nos quedamos solamente en la queja, ¿no? En el pataleo, en el berrinche, y eso no es necesariamente lo responsable. Si nosotros somos, digamos, conscientes de que el Perú atraviesa problemas difíciles, históricamente, no de ahora, son problemas históricos. Entonces, creo que lo responsable de todo peruano, a eso voy. Usted sabe muy bien por las enseñanzas, las duras enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia. Los niños no han estudiado porque los papás no tenían para recargar el celular, no hay conexión, no tienen televisor, con las justas tienen radio. Imagínense si se van a poner a explorar qué candidato es. No me refiero a eso, Karina. Pero para tú votar tienes que ser cierta información, ¿no? Entonces, ¿por qué trasladarle todo el peso a los ciudadanos que sabemos que están desconectados algunos y no ser mejor los partidos políticos? Y se lo pregunto en su calidad de secretario general de Alianza para el Progreso, ¿no? Es buena observación, eso iba. Entonces, ustedes son los vigilantes de no ponernos cualquier cosa pues en el Parlamento. Efectivamente, y te comento, Karina, la responsabilidad... Tenemos a un violador, ¿no? Y creo que es de Alianza para el Progreso. No. Fue un invitado que ya fue inhabilitado por el Congreso. Pero fue con ustedes. Bueno, digamos que todos los partidos políticos están expuestos a que cualquier ciudadano pueda participar. Eso se llama democracia. Pero no me toreas. Pero creo que lo responsable es que cuando... Sí fue. A ver, déjame terminar la reflexión. Dígame, sí fue. Postuló como invitado por Alianza para el Progreso. Sí, fue con usted. Y cuando hubo un hecho ilícito, irregular, repudiable, reprochable, digamos, Alianza para el Progreso fue firme y el primero en sancionar. Y está ahí. Y creo que las pruebas están al canto. Lo irresponsable sería no reaccionar. Creo que reaccionar es lo sensato y responsable. A lo que yo voy con la participación ciudadana en general, en el quehacer político del país, tiene que ser un deber de todo peruano. Entonces, si los partidos políticos hoy son lo que son, porque los peruanos no se involucran en el quehacer político. Y es ahí donde tenemos todavía una carencia, una deficiencia. No podemos los peruanos dejar al gato de despensero. Eso importa que nosotros todos nos involucremos en el quehacer político, que vayamos a los partidos políticos, nos inscribamos. Y si tenemos, digamos, esa sensibilidad de trabajar por el Perú, también asumamos esas responsabilidades. Pero a mí me parece mejor al revés, ¿no? Porque si ustedes han tomado la responsabilidad de dirigir un partido y están teniendo plata del Estado, entonces poner a los mejores. Ojalá que eso sea un camino que ustedes tengan marcado ya. Sí, ¿no? Por eso desde Alianza para el Progreso proponemos una reforma política pero eficaz y realista, no trabajada en gabinete, insisto, porque los peruanos cada vez deben tener el compromiso para con su país de trabajar por un nuevo país y eso se hace a través de los partidos políticos. No desgastemos, no dilapidemos o no eliminemos a los partidos políticos porque son la piedra angular de la democracia. Entonces, si queremos democracia sólida, tenemos que trabajar por partidos políticos firmes, sólidos, transparentes, honestos, pero eso significa también que el ciudadano tiene que participar directamente, si no es en política pública activa, pero por lo menos en fiscalizar, en controlar, en estar presente en cada una de las propuestas de los partidos políticos. ¿Qué es lo que ustedes proponen como partido político como una salida más o menos viable a esta crisis que estamos viviendo y que está generando tanto dolor para nuestro país? Mira, primero el adelanto de elecciones es impostergable y no es negociable. Tiene que darse de inmediato. ¿Para cuándo? La propuesta del 2023, que es lo óptimo y lo querido. Pero además de eso... ¿Diciembre? Diciembre, es que no hay plazo para más. Lo segundo, hacer una agenda país, pero que se permita resolver los problemas esenciales de los peruanos. Y tú lo has remarcado. Antes de pasar a eso, usted me dice adelanto de elecciones para el 2023. Entonces, ¿ustedes se presentarían? ¿Quién sería su candidato? Mira, no lo hemos todavía reflexionado, pero al menos hasta donde he escuchado al presidente de mi partido, como Alianza para el Progreso, estamos con la voluntad, la predisposición política de ceder esa posibilidad a un candidato de consenso.
porque el país no puede seguir en ese enfrentamiento sin fin, en esta convulsión donde el que sufre es el peruano. Entonces, si hoy vemos que existe un peruano de buena voluntad, que tenga la capacidad de unir a todos los peruanos, Alianza para el Progreso lo apoyará. Entonces, en esa predisposición, con esa capacidad de desprendimiento, hoy se encuentra el presidente de nuestro partido y toda Alianza para el Progreso con sus más de 350.000 militantes. Ah, ya, pero no se trata de que el apellido perdure para siempre, así como los Fujimori. No, nunca ha sido así. Hoy el presidente César Acuña está gobernando en la región La Libertad. El día de ayer se ha reunido con los dirigentes de las rondas campesinas, quienes se han comprometido, ¿no?, de hacer algún tipo de manifestación a no atentar contra la propiedad pública, la propiedad privada, no salvaguardar la vida, ¿no?, los derechos de los demás, que son, digamos, libres y legítimos pronunciarse, manifestarse, pero creo que eso es lo que tiene que hacer un líder en el Perú. Si hay manifestación, respetarla, porque todos tenemos ese derecho fundamental, pero además también defender el derecho de los demás, que eso creo que es lo que ha faltado en estos momentos. Hay bloqueo de carreteras nacionales a la altura de Trujillo. Sí, pero al menos hasta donde conocemos por la información que nos ha llegado, no ha sido, digamos, por parte de las rondas campesinas, sino han sido por ciertos sectores, ¿no?, de trabajadores del sector agroindustrial que tienen demandas también legítimas, ¿no?, porque la empresa agroindustrial tiene que entender que sus trabajadores también necesitan una mejor calidad de vida. Y si uno va a estos sectores, hay que decirlo, porque hay que corregirlo también. Vemos que viven hacinados, que tienen otras demandas, que hoy se suman, digamos, al problema político, pero que tienen que identificarse para resolverse esos problemas. Y la Región de la Libertad está hoy con las puertas abiertas para escucharlos y también gestionar ante el Ejecutivo la solución a estas demandas. ¿Y usted, qué le parece a usted lo que ha pasado estos días? Porque hay muchas interpretaciones. Quiero su interpretación. ¿Qué ha pasado? Para el gobierno ha sido casi una azonada violentista donde atrás está Sendero Luminoso. ¿Para usted? No tengo la mínima duda que atrás no solamente está Sendero Luminoso, sino otros grupos de terror, porque solamente así podemos entender, podemos comprender que se pone en riesgo la vida de los demás con un fin, con un afán político y sobre todo sin ganas, sin voluntad de escuchar y dialogar. Eso en todas partes del mundo se llama terror, subversión, la vocación de subvertirse a un orden constitucional, que de por sí el diálogo, la conversación, digamos el consenso, es la base fundamental para el desarrollo y la democracia. ¿De qué otros grupos me habla? ¿De la minería ilegal? Del narcotráfico, de minería ilegal, del contrabando, ¿no?, de los grupos de terror. Economías ilegales. Claro que sí, y hay que ser claros en eso, porque como te digo, la única forma de entender, ¿no?, esta forma de manipular, de repente a personas que no tienen el conocimiento, de repente de personas que están confundidas, de repente personas que sí tienen demandas legítimas, pero que también hay que saber que los están asusando para enfrentarnos entre peruanos. Y eso es lo que nuevamente yo, de manera humilde, los llamo a todos los peruanos a reflexionar, que depongamos cualquier hecho de violencia y de atentar contra la vida, sobre todo los peruanos, y nos pongamos a conversar. Nosotros no somos del gobierno, pero como demócratas creo que en estos escenarios, en estos momentos, lo único que podemos promover y discutir es el diálogo, es el consenso, es la articulación, es armar, desarrollar, construir una agenda conjunta para priorizar soluciones a los problemas que son más gravitantes y sobre todo necesarios, esenciales para el desarrollo social. Y en otro escenario, porque veníamos hablando también del tema de que qué pasaba si se adelantan las elecciones y que aquí falta la voluntad política de los congresistas que de una vez no terminan de discutir y se ponen de acuerdo para que salgamos de esta crisis. ¿Qué pasa si Dina Boluarte, se ha dicho varias veces que no va a renunciar, pero qué pasa si renuncia? Hay varios escenarios, ¿no? Sube Williams, el presidente del Congreso. Yo no sé si es que sería lo mejor, ¿no? O se busca un candidato de consenso. Ustedes desde Alianza para el Progreso tendrían líderes como para decir, acá tengo uno que podría causar el bienestar de toda la representación para que digan sí, él es de consenso o ella es de consenso.
Poniéndonos en esa hipótesis, líderes tenemos en Alianza para el Progreso. Está Eduardo Salguana, está Lady Camones, creo que son dos congresistas que han demostrado No, Lady mucha Camones valía. no, pues. Pero Estoy hablando claro, de líderes. pero Empecé por Eduardo pero Salguana. inmediatamente le van a sacar que la sacaron No, pero de la presidencia del Congreso esa es la darle primera, una empujadita por eso, a César Acuña. Esa es la primera parte de mi respuesta. Pero o sea, ya sabe de cómo líderes, le van a decir, pues de igual líderes, como yo he reaccionado. de líderes políticos tenemos en nuestra bancada, ¿no? Son políticos de mucha valía. Sin embargo, hoy creo que Alianza para el Progreso buscaría dentro de otras bancadas una persona que tenga no solamente la capacidad, los atributos, las calidades, sino también que goce del respaldo político del Parlamento para que pueda sacarnos de esa transición, digamos, con cierta eficiencia y estabilidad, ¿no? Lo que hoy por lo menos no lo tenemos, producto, digamos, de personas no solamente rebeldes, sino también estos grupos subversivos que están asusando y valiéndose, digamos, de las demandas sociales para generar ese estallido social. ¿Y a quién usted ve con ese perfil? Porque de verdad que a mí me parece un poco complejo sacar conclusiones. Mira, yo no soltaría ningún nombre ahora, porque creo que sería también de mi parte irresponsable. Son asuntos muy, muy delicados y sensibles, ¿no? Y creo que todo tiene que darse en un contexto histórico y hoy no lo es. Así que es una posibilidad, es una premisa, es una situación que se puede presentar, pero creo que hoy debemos de estar preocupados en resolver este caos, este conflicto social, político que atravesamos todos los peruanos. Bueno, entonces no hay un candidato fuerte dentro del Congreso para usted, que es el secretario general. No, no lo hay. Como Alianza Alianza para el Progreso, creo que hoy, por lo menos hoy, no estamos en la posibilidad de dar un nombre. Es decir, que la mejor opción para ustedes como partido es el adelanto de elecciones. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Acá me preguntan en producción que sea más directa. Creo que yo ya se lo pregunté, pero le digo que más el 2000, directa. No. Otra pregunta que me salga de este tema. Que le pregunte si Richard Acuña, el hijo de César Acuña, va a ser candidato para las presidenciales que se vienen. Mira, para mí Richard Acuña no solamente es una gran persona, digamos, bastante humilde, capacitado para el cargo, es más, lo digo yo hoy, pero siguiendo las disposiciones, las directivas, los lineamientos del presidente del partido César Acuña, Alianza para el Progreso el día de hoy, ¿no? Está con la predisposición de darle su respaldo a un candidato de consenso.